Hola, ¿cómo están? Buena semana. Bueno, la idea de esta semana es trabajar algunas cuestiones que nos quedaron pendientes de la pestaña de insertar, ¿sí? La pestaña insertar, donde ya habíamos visto la inserción de portada, de salto de página, de imágenes, tanto desde la computadora como imágenes en línea, algún tratamiento de formas, ¿sí? ¿Eh? Formas que están, digamos, de manera estándar, diferentes tipos de formas que contiene Word, que ahora vamos a ver un poquito. También si tenemos digamos, una alternativa acá es la de capturar pantallas, que ahora les voy a comentar cómo se hace. La captura de pantallas, por ejemplo, yo voy a escribir un texto acá, fíjense, voy a escribir un texto aleatorio, como ya aprendimos, el RAND, la cantidad de párrafos, si le quiero agregar la cantidad de oraciones, y ahí vamos a tener un texto. Yo para capturar la pantalla en el teclado, ¿sí? Tengo una letra que se llama imprimir pantalla, ¿sí? Que está en la parte superior del teclado. Después les voy a hacer una imagen. En la parte superior del teclado, cuando termina la fila de las teclas de función, hay tres pantallitas, hay tres botones, perdón. El primero es imprimir pantalla. Si hacen un clic sobre ese botón y después lo pegan a continuación en la hoja, con control B corta o con botón derecho y pegar, les va a imprimir, ven, como ahora la pantalla que yo estoy mostrando. Esto es una captura que está acá, que después puedo hacer un recorte, ¿no? Dice, permite tomar una instantánea rápida de parte de la pantalla y agregarla al documento como yo hice en este momento. Después tenemos otros comandos que ya vimos, ¿sí? Como el encabezado, el pie de página, el número de página. Y ahora me gustaría trabajar sobre este bloquecito de comandos, por lo menos algunos, ¿sí? Este que es el cuadro de texto, el WordArt y lo que se llama la letra capital, ¿sí? Que tenemos acá. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto. ¿Qué es la letra capital? Es una letra que es la primera letra de un párrafo, que cambia de posición, que ocupa un lugar preponderante en el párrafo. Ahora vamos a ver cómo. Si yo, por ejemplo, tengo un texto, cliqueo en cualquier lugar dentro del texto, eso me habilita el botón de la letra capital. Y vamos a ver cómo funciona esto. Miren, si yo tengo ninguno, obviamente no va a aparecer ninguna letra capital. Si yo paso a letra capital en texto, lo que va a hacer, siempre manteniendo, por lo menos en esta primera parte, la tipografía, me va a colocar una letra que va a dominar parte del texto, va a ocupar más de una línea, las que yo disponga. O también tengo otra alternativa que es que se va a colocar al margen del texto. Esto, la verdad que a mí no me gusta en absoluto, siempre me gusta más trabajar este tipo de alternativa que es incluida dentro del texto. Esta letra se utilizó, digamos, en los cuentos, por ejemplo, si alguna vez leyeron algún cuento para niños, lo van a ver, el había una vez, la H siempre ocupaba un lugar preponderante dentro del texto. Y acá tengo lo que llaman opciones de letra capital. Si yo voy acá, no hay mucho para inventar, pero me va a decir que en la posición no hay ninguna letra, o si yo cliqueo en texto me va a aparecer eso de la letra ocupando parte del texto, contenida dentro del texto, o si no en el margen del texto. Yo voy a elegir esta y tengo acá la posibilidad de o cambiar la fuente, nosotros ahora estamos trabajando en Arial, que es nuestra fuente elegida, estándar, las líneas que ocupa, o sea, cuántas veces se va a interponer en estas líneas. Acá dice 3, yo le puedo dar 2 o 4, como quiera, y cuánta distancia va a tener del texto. O sea,
cuán separado va a estar el texto de esa línea. A mí la verdad que no me gusta que esté separado, no tiene una buena visual. Yo esto, si ustedes lo van corriendo, van a ver como la letra, como el texto se aleja de la letra. Ahora lo vamos a ver, le voy a dar a aceptar y fíjense, doy un clic fuera, está la letra ocupando las dos primeras líneas, pero está separada, ¿sí?, del texto. Con lo cual, yo lo que voy a hacer, voy a volver acá a la configuración, le voy a decir que no quiero que esté separada del texto, ¿sí?, y le voy a decir que me ocupe 3 líneas, y le voy a dar a aceptar. ¿Ven cómo cambia automáticamente? Se posiciona justo al lado del texto, ¿sí? Recordemos que es una letra que domina la primera palabra del primer párrafo, no es que está, digamos, formando parte de las palabras siguientes. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Esta letra se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Acá ven que es como una imagen, ¿no? Porque está insertada, ¿sí?, como una imagen. Fíjense que se puede mover, ¿no? Y yo lo que le voy a decir es que cambie la fuente. Esto no está tan bueno porque en realidad la letra tendría que tener siempre una relación con el tipo de fuente del resto del texto. Ven que ahí me la cambió, ¿eh? Pero es como que no tiene consecución con el resto del texto y como que queda un poco estética. Así que bueno, esto es una alternativa para trabajar un texto. Si por ejemplo, voy a tomar el texto de abajo, yo le cambio a este texto la fuente, voy a elegir una fuente que tenga un poquito más de vuelo, que tenga más movimiento, por ejemplo esta, y voy a letra capital, lo vamos a agrandar un poquito para que se vea mejor. Voy a letra capital, recuerden la pestaña diseño, acá, agregar una letra capital. Si yo la agrego en el texto, va a quedar de esta manera, ¿no? Así. Si no, voy a mis opciones, le digo que esté incluida en el texto, que esté solamente en 2 líneas, ¿sí? Y le doy a aceptar y van a ver cómo tiene ese, digamos, ese efecto que le da un poquito más de vuelo a la primera oración. En este hay tipos de letras, por ejemplo, como esta, que tienen, digamos, tienen una curva bastante pronunciada, entonces también lo que se puede hacer es alejar un poco, acá, un poquito, la distancia al texto, para que la letra termine de redondear sus formas. Eso es para, digamos, para que lo tengan en cuenta si en algún momento quieren hacer una redacción y quieren darle un poco de imagen a esa primer letra de un párrafo, es una alternativa. Siguiendo con la pestaña insertar, acá en el menú de texto tenemos otro botón que se llama insertar word art. El word art es una alternativa, digamos, gráfica, que tiene diseño, que tiene diferentes formas visuales como iluminación, sombras, diferentes efectos, bordes. Entonces, si ustedes cliquean cualquiera de estas letras, vamos a poner esta, por ejemplo, automáticamente les abre un cuadro de texto en el cual ustedes pueden escribir. Por ejemplo, hola, esta es la semana 7 del curso. Y yo le doy un clic afuera y ya automáticamente queda el diseño hecho sin tener que escribirlo y después modificarlo, por ejemplo, con este efecto de texto y tipografía, ya automáticamente me permite dibujar, o perdón, escribir en este tipo de letras. Si yo hago un clic dentro del cuadro de texto y voy a formato, voy a tener un montón de alternativas. ¿Ven? Estilos rápidos, o sea, puedo cambiar, ahí porque estoy parado con el cursor justamente en esa palabra, puedo cambiar la forma y la iluminación, el tipo de letra, o sea, si yo selecciono todo y vuelvo a estilos rápidos, ven que me va a permitir cambiar la letra, me va a permitir también
cambiar el color de la fuente, ¿sí? Me va a permitir también hacer un ajuste automático de los colores. Me va a permitir también cambiar la iluminación, ¿ven? Cambiar el reflejo. Es una alternativa por si ustedes quieren, digamos, remarcar algo del texto que tenga una predominancia gráfica diferente a todo lo que van a escribir. Siempre recuerden que esto es un cuadro de texto, en realidad, que es una herramienta similar a esta, que les permite escribir con este tipo de diseño de WordArt, y que si yo quiero, digamos, cambiar y volver a escribir en mi sistema normal, una vez que esté fuera del cuadro de texto, lo puedo hacer. Siempre recuerden esto, que cuando están, voy a borrar esto que escribí acá debajo, que cuando están trabajando en WordArt, venimos acá a formato, le vamos a cambiar la iluminación. Cuando están trabajando en WordArt, lo que tienen que recordar es que en este botón de opciones de diseño, esto es cuando está iluminado el cuadro de texto, trabájenlo siempre en cuadrado. ¿Para qué? Para que les permita venir con el cursor rápidamente debajo y seguir escribiendo de manera normal o no, como quieran ustedes. Podrían insertar acá otro WordArt, vengo a insertar, coloco otro WordArt con otra, lo arrastro aquí debajo y voy a colocar, nos acercamos a fin de año. ¿Sí? Damos un clic fuera y tengo otro tipo de letra. ¿La puedo cambiar? Sí, puedo seleccionar y venir al formato y hacer lo que ya les conté antes, cambiar la iluminación, cambiar el tipo de bisel de la letra. Ven cómo lo redondea acá, tiene diferentes formas, diferentes efectos visuales. Y después tenemos otra herramienta que se llama ABC Transformar, que fíjense lo que hace, por ejemplo. Me permite curvar el texto hacia arriba o hacia abajo, o encerrarlo en una curva, ¿sí? Darle diferentes formas al texto. Esto es una cuestión de gusto y diseño, se los muestro porque si quieren hacer algo, con esto lo pueden hacer tranquilamente sin tener que hacer ninguna cuestión, digamos, profunda de diseño, ni cambiar formas, ni nada. Eligen el texto, lo escriben, eligen el tipo de iluminación o de reflejo o de bisel o lo que quieran, y después van a transformar texto y le dan esa onda así. Y fíjense que el cursor nos queda arriba y que si quiero ponerlo abajo no puedo, y es lo que les decía antes, con el cuadro de texto seleccionado, vengan a ajuste de texto cuadrado y rápidamente van a poder pararse debajo para poder escribir de otra manera y dejar eso que acaban de hacer sin que el texto nuevo les, digamos, les impida seguir escribiendo de manera normal. Dentro del mismo menú insertar, como vimos, hay otra opción que es el cuadro de texto. Nosotros lo vimos recién incluyendo un WordArt que aparece un cuadro de texto. De esta manera también en este botón podemos tener diferentes cuadros de texto. Fíjense este que es un cuadro de texto simple, o sea, yo hago un clic y me abre una opción donde ya ese resalte gris me dice que puedo escribir ahí. Entonces le voy a poner hola a todos, voy a dar un clic afuera y el cuadro de texto ya me va a quedar definido. ¿Qué es lo que puedo hacer con este cuadro de texto? Bueno, puedo seleccionarlo, dentro puedo cambiar el tipo de letra, puedo cambiar el tamaño, puedo centrarlo, puedo resaltarlo, puedo ponerle una tipografía WordArt,
como vimos antes. Esto le voy a poner sin color a esto, ¿sí? Voy a cliquear ahí para volver a la herramienta normal. Lo puedo agrandar, el cuadro, para seguir escribiendo, o achicarlo, o moverlo a cualquier parte de la página. Ustedes me dirán, ¿para qué sirve esto? Y yo puedo colocar en diferentes partes de la página, ¿sí?, diferentes cuadros de texto para lograr un efecto de artículo periodístico. Fíjense que si queda resaltado el borde, la verdad que no está bueno. Entonces, si hacemos un clic en el cuadro y venimos a la herramienta de formato, recuerden que acá tenemos un botoncito que se llama contorno de forma, donde nosotros le podemos dar color a ese borde, colores del tema o colores estándar, más colores, los tipos de letra, o sea, los tipos de línea, aumentarle el grosor o hacer que esas líneas sean rayas punteadas, pero también le podemos poner sin contorno y automáticamente nos va a quedar ese texto libre que, si yo cliqueo, también lo puedo mover a cualquier lado, pero no va a tener ese, digamos, ese contorno, que la verdad que no queda bueno, salvo que uno, por ejemplo, quiera resaltar esto de una manera tal de ponerle, acá podemos ponerle el contorno, por ejemplo, miren, todos los bordes externos, y ya me vuelve a poner contorno, lo voy a deshacer esto. Y también, ¿qué puedo hacer? Bueno, vuelvo y agrando porque me parece que quedó chico, doy un clic afuera y ya tenemos, con el cuadro de texto, que lo puedo incluir en cualquier posición, ¿sí?, de la hoja o de un texto o de un trabajo, y digamos, como romper el texto, no ser tan estrictos en el formato del texto y agregar cosas por fuera de él. Tengo otra forma, que es dentro del cuadro de texto. Hay un montón de cuadros de textos predeterminados, pero yo preferiría que trabajemos únicamente con esto. Ustedes después, si quieren bucear acá y ver cómo se comportan, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero después tienen otra opción, que es el dibujar el cuadro de texto. Recuerden que cuando incluimos automáticamente lo dibujó la herramienta, pero nosotros podemos dibujarlo y en cualquier lugar. Fíjense, yo voy a hacer un recuadro y le voy a poner, por ejemplo, semana 7, ¿sí? Y se va a comportar de la misma forma que nada más que este recuadro lo puedo dibujar yo y colocar como les dije antes, en cualquier lugar de la hoja, con o sin borde, cambiarle la tipografía, cambiarle el tamaño, subrayarlo, ponerle word art, hacerle efectos de luces, lo que ustedes quieran para resaltar su texto. Con esta herramienta también lo pueden hacer. Nos quedan unas herramientitas acá que se llaman ecuaciones y símbolos, que se las voy a mostrar por si en algún momento alguien necesita hacer algún trabajo e incluir alguna ecuación. Lo pueden hacer sin ningún problema. Acá en ecuación, si hacen un clic directamente en el botón, les va a permitir escribir la ecuación, ¿sí? Por ejemplo, tienen diseños de fracciones, de índices, de raíces, un montón de cosas, digamos, un poco complejas, ¿sí? Y también símbolos. Si vienen acá a ecuación, tienen ecuaciones ya predeterminadas, como por ejemplo esta que dice área del círculo, y si yo estoy haciendo un trabajo práctico o la resolución de algunos ejercicios que me pidieron en la escuela o en la facultad o en cualquier centro educativo, doy un clic y ya automáticamente está escrita, doy un clic afuera, ¿sí? Y tengo la ecuación escrita sin tener que, digamos, hacerlo manualmente. Esta es una opción. Y la otra opción es la de insertar símbolos, ¿sí? Fíjense que todos estos símbolos pueden ser escritos desde el teclado, pero si yo tengo que insertar, por ejemplo, un menos o igual, o un mayor o igual, o un símbolo de sumatoria, lo único que hago es dar un clic, ¿sí? Y el signo o el símbolo ya está escrito. ¿Qué alternativas tengo también? Tengo más símbolos
me va a abrir un cuadro donde me va a mostrar un montón de símbolos, todos caracteres especiales o símbolos del sistema. Acá me va a decir cómo se construye este símbolo, ¿sí? En algunos casos, y en cada uno de estos símbolos que yo elija, por ejemplo este beta, me va a decir que si yo acciono las teclas 0, 3, B larga, 2 y después doy un Alt más X, este símbolo se va a escribir. Ahora lo vamos a ver, miren. Está cliqueado beta, doy un insertar y beta ya aparece, cierro ahí. Pero fíjense que si yo lo quiero escribir, voy a hacer un enter, voy a ir debajo, le voy a poner 0, 3, B larga, 2 y después voy a escribir Alt más X, automáticamente me va a poner el símbolo de beta, y así es con todos los símbolos, cualquiera que ustedes cliquen, les va a aparecer cuál es la forma rápida de escribirla en el teclado. Siempre es mucho más fácil venir, cliquear el símbolo, darle a insertar, cerramos y automáticamente el símbolo o el carácter especial va a quedar en nuestro texto. Y bueno, ahora con respecto a las formas, nos venimos de este lado, ¿sí? En la pestaña Insertar, en el cuadro de ilustraciones, y vamos a las formas. Les quiero contar algo. Fíjense, nosotros tenemos las formas predeterminadas, ¿sí? Y yo, por ejemplo, voy a elegir un círculo. Esto se los digo para que ustedes después, cuando tengan que realizar algo, ¿sí? Algo más visual, tengan en cuenta el tratamiento de las formas, ¿sí? Esto es un ejercicio que les voy a hacer nada más que para ver cómo se pueden manejar las formas en cuanto al tamaño, en cuanto a la posición dentro de la hoja y en cuanto al diseño. Así que si damos un clic, nos va ven que el cursor cambia a una cruz, nos va a permitir dibujar un círculo, ¿sí? O lo que parece un círculo, porque en realidad la forma es una elipse. ¿Cómo la puedo transformar en un círculo? Bueno, cuando la forma está así resaltada por su recuadro, estamos directamente en la herramienta de dibujo, en la pestaña que dice formato. Y acá, en tamaño, si ustedes ven, tiene el alto de la forma y el ancho de la forma. Si yo lo quiero construir en un círculo, esto obviamente tiene que tener las mismas dimensiones. Por ejemplo, le voy a dar un 5 acá, voy a bajar con el cursor del mouse, le voy a dar un 5 acá, voy a apretar Enter y automáticamente se me va a dibujar ese círculo. En este caso y en este momento, este círculo, fíjense que si yo quiero moverlo, lo puedo mover tranquilamente porque he insertado una forma. ¿Y qué puedo hacer con este círculo? Si le doy un doble clic, me habilita directamente la herramienta de formato. Recuerden que si ustedes pasan por estos estilos de forma predeterminados, como que les va a ir cambiando el color y el texto que si ustedes quieren colocar dentro se los va a poner en otro color como para que se resalte. Yo voy a venir afuera. Tengo también el relleno de la forma, o sea, qué color le quiero dar, si le quiero cambiar el color, si no le quiero poner color, si lo quiero degradar. Fíjense cómo a medida que yo voy pasando por estas opciones que son predeterminadas, voy a tener un efecto diferente, o sin relleno, o con textura, ¿sí? Fíjense que yo, por ejemplo, voy a escribir, voy a cliquear esa textura y ya me va a quedar con una textura definida. Respecto del borde este que aparece, yo puedo hacer, recuerden acá en contorno de forma, doy un clic, le puedo cambiar el color, ¿sí? Con todos estos colores del tema, con todos los colores estándar, tengo más colores acá. Puedo cambiar el grosor de la línea. Ven que yo voy pasando, no estoy cliqueando nada, simplemente estoy pasando por encima de las alternativas y me permite elegir qué tipo de línea quiero, o que en vez de ser una línea continua sean rayas, ¿sí? Fíjense que tenemos diferentes alternativas acá, o ponerle sin contorno y directamente tenemos una forma que no está
contenida por ningún borde. Vuelvo a dar doble clic y me va a permitir utilizar otras herramientas, por ejemplo, el efecto de la forma. Acá tengo, si ustedes lo ven por ahí abajo, ahora lo vamos a ver con una herramienta que nos permite verlo desde otro ángulo. Voy a cliquear acá en esta flechita y me va a abrir automáticamente el formato de la imagen. Fíjense que tengo la herramienta de relleno, lo mismo que hoy. Sin relleno me queda blanco, con relleno sólido elijo un color. O sea, esto es lo que podíamos hacer desde acá, también lo podemos hacer desde acá. El relleno degradado. Y acá me quiero detener, porque nosotros estábamos en este que era textura. Me quiero detener un poquito en el relleno degradado. Fíjense lo que hace esta herramienta. Acá tenemos los degradados preestablecidos, ¿no? Pero nosotros podemos tomar un tipo de degradación que tiene varias formas de incluir más colores y no el mismo. Acá donde dice puntos de degradado, ven que hay como lo que se llaman marcadores o delimitadores. Yo en este momento tengo uno solo, ¿sí? Que está trabajando con el color de base que tiene esta figura, ¿no? Fíjense que si yo lo voy moviendo, va avanzando la claridad del color, y si yo lo voy, digamos, moviendo hacia la izquierda, va avanzando. Le puedo cambiar el color, le voy a cambiar el color. Y fíjense, me va a ir cambiando el efecto, y yo lo que puedo hacer es varias cosas con esto. Puedo agregar otro punto de degradado, otro delimitador, fíjense, y le voy a cambiar el color. Le voy a poner un color blanco. Y fíjense lo que va a hacer. A medida que yo lo voy moviendo, me va a ir moviendo, ¿sí? El avance de este delimitador, porque acá tengo uno que trabaja con el color oscuro, tengo otro que trabaja con el color blanco. A medida que lo muevo van cambiando estas posiciones. También tengo una transparencia acá, que si yo muevo, me aumenta el color de ese delimitador, y si lo muevo para el otro lado me lo disminuye, lo mismo con el brillo. Voy a incluir otro para que vean cómo funciona esto de manera general. Le voy a poner un color amarillo. Fíjense que ya el color amarillo se insertó dentro de la forma, y si yo lo muevo, se va a ir haciendo más o menos relevante de acuerdo a la posición que le voy a dar. Y acá tengo otro cuarto delimitador, que si quiero le puedo poner otro color. Vamos a elegir verde. Y fíjense que si yo lo muevo, también me va a ir alterando. Le voy a cambiar este color porque la verdad que es bastante feo. Le vamos a poner este. Este me parece que tiene un poquito más que ver. Le vamos a cambiar el blanco y le vamos a poner algo un poquito más, este azul, por ejemplo, para que lo vean mejor. Fíjense, yo voy moviendo la forma, voy moviendo el delimitador y me va cambiando el color, ¿sí? Cómo está la mezcla de color en la forma. Obviamente, si salgo del degradado, me va a dar la imagen de textura que había elegido antes, que yo la puedo cambiar desde acá. Puedo poner esta, que parece una tela. Pero esta, recuerden también que le puedo colocar una imagen, ¿sí? Como habíamos hecho la clase pasada, de poner una foto para trabajar en el currículum. Son diferentes alternativas, vuelvo a esta. Puedo agregar o quitar mis delimitadores, puedo agregar un delimitador más y a este ponerle otro color, por ejemplo este gris. Entonces voy a tener más efectos, ¿sí? De colores en una sola forma. Ahora bien, fíjense lo que pasa con esta forma. Esta forma es un círculo porque yo lo definí así. Le puedo cambiar el tamaño acá directamente, lo puedo hacer crecer un poco, ¿sí? Lo puedo hacer crecer, pero tengo otra herramienta seleccionada la forma. Voy a cerrar esto acá. Tengo otra herramienta acá que se llama editar forma. Y fíjense lo que hace esta herramienta. Yo voy a dar un clic y me dice que puedo cambiar la forma,
¿sí? Puedo elegir cualquier forma que está acá, cualquiera. Por ejemplo, esta, ¿ven? Ya me la cambió. Puedo elegir este pentágono y me lo cambia. Voy a volver a mi círculo, ¿sí? Pero esta herramienta también tiene otra forma de trabajo que es esta alternativa que se llama modificar puntos. Miren lo que hace. Cuando yo elijo la herramienta de modificar puntos, me va a agregar puntos, cuadraditos negros, ¿sí? Que son desde donde yo puedo modificar esta forma. ¿Y qué quiere decir modificar esta forma? Modificarla como yo quiero, no tener solamente la posibilidad de cambiar los valores para transformarlo en un círculo, una elipse o cualquier otra forma curva, sino que la puedo manejar como, digamos, como mi creatividad me lo permita. Si yo cliqueo uno de estos puntos negros, vamos a cliquear este de arriba, me va a abrir un segmento con dos extremos blancos. Y de esos extremos blancos es donde yo, haciendo un clic izquierdo con el mouse sobre el extremo blanco, si me muevo, voy a empezar a deformar la forma. Fíjense, ¿sí? Si tomo el otro, doy un clic izquierdo, lo mantengo presionado y bajo, voy a modificar la forma para el otro lado. La puedo estirar, la puedo achicar, la puedo rotar. Si me paro en otro punto negro, me va a habilitar la posibilidad de trabajar ese mismo comando desde otro lugar. Entonces puedo hacer esto. Si me paro en otro punto negro, me va a habilitar la posibilidad de trabajar el comando desde otro lugar. ¿Sí? Y cada vez que me pare en un punto negro, voy a tener la posibilidad, ¿sí?, de ir modificando mi forma como yo quiera. Voy a volver acá, le voy a poner que me vuelva, perdón, hice algo, ahí está. Tengo mi forma, le voy a volver a decir que me permita modificar puntos. Voy a tomar alguno de los puntos estos negros, ¿sí?, para que me permita moverme y darle diferentes alternativas a la forma. Tomo esta, lo bajo, lo subo. Parece el mapa de Argentina ahí. Bueno, exagerando. A ver, ¿para qué sirve esto? Y la verdad que es una herramienta de diseño. Bueno, y así este diseño que es totalmente único, porque la verdad que no creo que haya otro igual porque lo acabo de diseñar en este momento, ¿no? Recuerden que para poder volver a escribir debajo, dan un clic ahí, lo ponen cuadrado y ya me puedo parar acá y volver a escribir de manera normal. ¿Sirve, no sirve? Es una alternativa de diseño, de este diseño o de cualquier otro diseño. Es un poco de creatividad, es para darle un poquito de color. Si quiero cambiar esto, lo que puedo hacer es borrarlo y fíjense que si vuelvo a las herramientas anteriores, incluyo un Word Art acá, lo bajo, lo pongo debajo de ese efecto que hice, selecciono el todo y pongo el texto como lo habíamos hecho antes. Y ya tengo mi Word Art que tiene infinitas alternativas de modificación como les mostré, ¿no? Lo seleccionan, van al formato, van a los estilos rápidos de WordArt y tienen un montón de alternativas para trabajar. Si les gusta este, eligen este y después, ¿qué hacen? Le cambian el color, le cambian la forma, le cambian la iluminación, los bordes, los relieves, montones de alternativas para el diseño. Y por último les voy a mostrar, otra vez dentro de la pestaña Insertar, una alternativa que se llama Smart Art. Fíjense, cliqueamos en Smart Art y lo que tienen ya predefinido
Es un montón de alternativas de, digamos, de bloques, de organigramas, ven que dice acá, por ejemplo, listas, formas de listar cosas, procesos, ciclos, o sea, todo lo que tienen acá, jerarquía, acá ven los organigramas, las relaciones entre una cosa y la otra, matrices, pirámides. Vamos a elegir, por ejemplo, qué sé yo, este que dice jerarquía, ¿eh? Y vamos a elegir vamos a elegir esta primera, que es un organigrama, ¿eh? Que lo que muestra es la información jerárquica de una organización, quién lidera, quién responde a esas órdenes o a esas instrucciones, cómo es la cadena de comunicación y de información y demás. Le doy a aceptar y me va a poner esta alternativa ya prefijada. Fíjense lo que puede pasar acá. En este momento está seleccionado el cuadro, con lo cual tengo habilitado el diseño de la herramienta de Smart Art. Puedo cambiar colores, fíjense. No me gustó el todo azul, paso a este, o paso a este, o paso a este, o paso a este, o paso a cualquier otro. Volver a colorear una imagen. Vamos a elegir, por ejemplo, este. ¿Qué quiere decir? Elijo ese y quiere decir que no pueda tomar un diseño diferente con este cuadro de texto. Sí, lo puedo tomar. Si voy a la herramienta de formato y le pongo al relleno de forma que me cambie el color. Y así lo puedo hacer con cada uno de estos cuadros. ¿Sí? Le voy a ir cambiando el color a cada uno de estos cuadros. Eso lo puedo hacer, sí, le puedo poner contorno, en este caso no tiene, pero le puedo poner un contorno. Puedo poner las rayas que sean más gruesas o no, esto ya lo vimos. O sea, con el uso de estas herramientas, podemos trabajar mucho más la parte gráfica. Si yo le pongo acá, por ejemplo, SEO, es el SEO de la compañía. El segundo será el asesor o el coach, como se llama, como se conoce ahora, coach. El tercero será el jefe de producción. El otro será el jefe de logística y el otro será el jefe de mantenimiento. ¿Sí? Yo doy un clic afuera y ya tengo el organigrama construido. Si doy un clic adentro, vuelvo a tener la alternativa de cambiar el diseño o el formato de la herramienta. Fíjense que con estos botones yo lo puedo agrandar y achicar. Vuelvo al botón y si abro formato, acá en tamaño, le puedo decir cuánto de alto y cuánto de ancho, como en todas las herramientas de forma que teníamos antes. En este botón de organizar, puedo tener, por ejemplo, alinearlo al margen, dice, en este momento está alineado al margen, lo puedo alinear a la página, lo puedo mover, digamos, si quiero, salgo de la opción en línea y voy a la opción cuadrada y lo puedo mover donde yo quiera, lo achico. Resulta que si quiero, como esto no tiene un título, si le quiero poner un título se lo puedo poner. El título se lo puedo poner, por ejemplo, con un cuadrito de texto, o sea que lo voy a dibujar y le voy a poner por ejemplo, acá, en este cuadrito de texto que puede aparecer acá arriba y lo puedo modificar, fíjense, lo puedo agrandar o lo puedo achicar. Le voy a poner organigrama de una empresa Co. SA, por ejemplo, ¿no? Entonces lo voy a centrar esto, voy a venir a inicio, obviamente voy a centrar el texto. Le puedo dar un poquito de relieve haciéndolo en negrita y aumentarle un poquito la fuente, cliqueo afuera y ya tengo automáticamente puesto esto, que es mi organigrama, lo puedo centrar así para que quede bien.
voy a sacarle el reborde a esto porque no me gusta cómo queda, vengo a formato, voy a contorno de forma, saco el contorno y fíjense cómo rápidamente construí un organigrama sin tener que andar dibujando. Esto lo puedo hacer desde la inserción de formas tranquilamente, pero es una herramienta que me permite acelerar el proceso de diseño, ¿sí?, sin tener que andar haciéndolo parte por parte. Bueno, son herramientas un poco aisladas, pero que si ustedes las quieren utilizar en conjunto, lo pueden hacer tranquilamente. Yo aquí debajo puedo incluir un texto. Recuerden que si quiero venir con el cursor acá y no me permite, con el texto aquí, así me permite bajar esto. Y ahí tenemos la posibilidad de seguir escribiendo. Esta compañía lidera la región, por ejemplo. Bueno, espero que les sea de utilidad todo esto. Tienen mucho para trabajar en términos de las formas, del WordArt. O sea, hoy la clase, por lo menos lo que es la clase de esta semana, es el trabajo de todas las herramientas que tienen que ver con las formas. Recuerden, toco una forma, me voy a formato y ahí tengo un montón de alternativas para trabajar. Bueno, espero que tengan una buena semana, practiquen y cualquier duda por el campus me escriben. Lunes estará disponible el video para que lo tengan para analizar. Les mando un abrazo y buena semana para todas y para todos.